Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda, hablando para este tiempo de lo que es una vida de fe. Vamos a hablar de la vida de fe porque es la vida que Dios quiere ver en nosotros, es la vida que Él ha planeado para que nosotros tengamos acceso a la vida sobrenatural, al mundo sobrenatural, al reino de Dios. Y a través de la fe podemos realmente desarrollar una vida extraordinaria. Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta serie es ¿qué es la vida de fe? ¿Cómo podemos vivir en fe, vivir de la fe, etcétera? Porque la fe es mucho más que estar creyendo para recibir algo. Muchos han pensado, voy a usar mi fe para recibir, y sí, obviamente, nos sirve para recibir algo, pero la fe es mucho más que algo para obtener algo de Dios. Entonces vamos a ver un poquito más en profundidad por qué Dios quiere que vivamos por fe, porque vemos que Jesús habló mucho de la fe. Obviamente en Marcos 11, este capítulo donde se habla mucho de la fe, de la montaña que se quita por medio de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos también se habla de la fe, se habla de los héroes de la fe. Eso significa que la fe es importante. Entonces, la fe es algo que vamos a desarrollar, es algo que tenemos que conocer si queremos desarrollar la fe. Y podemos ver, quiero empezar con algo, un pasaje de Hebreos 11, donde estamos ahí en el capítulo 11, versículo 33 y 34. Vemos un ejemplo de gente que vivió por fe en el primer siglo, donde había mucha persecución, muchos ataques. La iglesia estaba realmente luchando para establecerse y había gente de fe ahí. Y esta gente de fe, dice ahí en Hebreos, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Todo eso lo hicieron no con sus fuerzas, no con su conocimiento, no con sus relaciones, lo hicieron por fe. Entonces, podríamos decir de una manera sobrenatural. Sí, porque ¿cómo puedes conquistar no se podría haber hecho de otra manera. No, ¿verdad? Tapar la boca de leones. Yo me imagino ahí cuántas veces metieron los cristianos en el foro romano ahí y unos ahí pudieron tapar la boca de los leones. Lo pasó igual con un gran hombre de fe, Daniel, ¿no? Claro. Estaban ahí en un foso con leones, pero él sabía que tenía su propósito, que no se iba a acabar porque el rey lo metía ahí. Y eso es tan tremendo. Entonces, cuando vemos lo que podemos hacer a través de la fe, entendemos Hebreos 11:6. ¿Qué dice ahí Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere verte conquistar reinos, hacer justicias, tapar las bocas de los leones, alcanzar todas las promesas que Él ha hecho para ti. Quiere verte apagar fuegos impetuosos. Quiere verte realmente evitar filo de espada, que el enemigo que te quiere matar no puede lograrlo. Entonces, obviamente cuando Dios dice, sin fe es imposible agradarme. ¿Por qué? Porque yo te quiero ver así, como lo decimos cada vez al final del programa, siempre en victoria. Claro, y ahí es donde ellos dependían de Dios en el sentido de que estaban segurísimos. No había duda. Esa es la fe. Sí. No había duda de que si estaban con Dios, Dios los iba a respaldar. Ajá. En primer lugar, conocían a su Dios. Sí. Y para poder operar en esa fe, en esa plataforma
de fe, donde no hay nada imposible, primero que nada tenemos que conocer a Dios. Y ellos conocían a su Dios y sabían que los iba a respaldar. Sí. Que Dios, podríamos decir, inclusive estaba comprometido, había un compromiso, había pues una legalidad inclusive de que Dios tenía que respaldarlos en cualquiera de todas las situaciones que acabas de mencionar. Claro, qué tremendo, ¿no? Entonces Dios quiere que le agrademos con nuestra fe. Quiere ver que ¿sabes que cuando vivimos por fe, vivimos en acuerdo con Dios? Vivimos, porque la fe funciona cuando conocemos la voluntad de Dios, ahí empieza la fe. Entonces, cuando vives por fe es porque conoces a Dios. Y estos hombres de la iglesia primitiva, que no me gusta este término de primitiva porque no era nada de primitivos ellos. La primera iglesia. La primera iglesia. El principio de la iglesia. Exactamente, pero te das cuenta que cuando se escribió esto, había cristianos por unos, ya que tenían, vamos a decir, los más ancianos, unos 30 años de cristianismo. Pero muchos todavía eran mucho más bebés en la fe. Pero ya habían alcanzado las promesas, habían alcanzado el conocimiento de Dios y podían pelear a este nivel. Yo creo que algo bien importante es las generaciones. Los primeros cristianos, los apóstoles, tenían una fe fuerte porque era una fe pura, no contaminada. Ajá. Y eso es lo que ellos estaban enseñando, es lo que estaban discipulando. No había tanto lugar o espacio, digamos, oportunidad de que el hombre empezara a agregarle a esa doctrina de fe que vemos después del tiempo, después de la historia de la iglesia, casi 2000 años después, Sí. fue muy contaminada, Sí, claro. fue muy adulterada. ¿Por qué? Pues porque el hombre siempre tiene que meter su mano y siempre tiene que dar su mejor opinión. Claro. Y entonces, pues no entiendo muy bien esto, pero yo voy a dar mi interpretación y yo tengo la revelación y Dios me dijo. Y nos estamos saliendo de ese evangelio tan puro Sí. que los apóstoles vivieron y que entonces enseñaron Sí. a las generaciones que venían. Entonces Exacto. los nuevos creyentes pues tenían que tener la misma fe, no adulterada, Ajá, sí. no Sí. contaminada. Sí. Y por eso podían hacer lo que hacían. Sí, y además, cuando te encuentras en un foro romano con León y que no tienes nada más que tus manos, sabes que si no quieres morir, vas a tener que recurrir a algo sobrenatural, a algo que viene de Dios. Y la fe es don de Dios. La fe viene de Dios y la tenemos y podemos seguir haciendo lo mismo. Pero me gusta cuando dice también ahí en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Ahí dice es necesario, quiere decir indispensable, ¿no? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en este versículo hay dos cosas acerca de la fe, ¿no? Agradar a Dios con la fe. Y eso hace una gran diferencia entre agradar a Dios con tu fe o obtener de Dios por tu fe, ¿no? Vamos a ver a Dios para agradarle con un estilo de vida, con un estilo de creer lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido. De rendición total. Exacto, por eso en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Es un estilo de vida la fe, no es un acto religioso, no es un ritual. Es tan importante esto. Vivir por fe y obtener por fe son cosas diferentes. Y es importante vivir primero por fe y obtendremos obviamente Como por resultado. fe como resultado de tu estilo de vida. En lugar de tratar de forzar la fe, es tan importante. Entonces, Dios quiere realmente que tengamos este estilo de vida. Lo que Dios ha hablado,
lo creemos. Entonces lo vivimos y es vivir por lo que creemos, ¿no? Entonces vamos ahorita a una pausa por un momento y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de vivir por fe, que es tan importante, es lo que agrada a Dios, es el estilo de vida que Dios tiene para sus hijos. Entonces tenemos que desarrollar este estilo de vida. En 2 de Corintios, Pablo refuerza otra vez esa, dice en el 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Andar por fe, ¿no? Y obtener las cosas después como consecuencia. Es tan importante. Pablo habló mucho de la fe. Pablo habló de la fe en Efesios 6, porque dijo finalmente es lo que nos protege. Hay un escudo de la fe. Dice Pablo ahí en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando dice sobre todo, no dice que es lo más importante, dice que la fe la tienes que poner sobre todo, que tu escudo debe de cubrir toda tu vida. Quiere decir, se usa la fe en todas las áreas. Y la fe es la ausencia de la preocupación. Claro. Entonces, si estamos viviendo un estilo de vida de fe, estamos viviendo un estilo de vida fuera de preocupación. No estamos diciendo que no va a haber problemas o situaciones difíciles o adversas. Estamos diciendo que cuando vengan esas situaciones difíciles o adversas, yo voy a tener un estilo de vida de confiar en Dios porque lo conozco a Dios. Ajá. Entonces no voy a dar lugar a la preocupación. No, por supuesto. Ese escudo Sí. se alerta o se aviva cuando yo decido no caer en la tentación de preocuparme. Así es. Porque ese es el dardo del enemigo. Sí. El enemigo va a venir, ¿cuál es su dardo? Te va a aventar el dardo de fuego. Sí, pero ¿cuál es el dardo de fuego? La preocupación, la duda. Sí. Si yo me preocupo es porque tengo duda si Dios me va a respaldar o no me va a respaldar en esta situación. Sí, sí. Pero en el momento en que yo declaro la fe, apago ese dardo inmediatamente. El enemigo ya no tiene una legalidad para seguir insistiendo en mi duda. Entonces, es así como apagas el fuego de la duda y ya acabó. Ya no hay. Por eso habla porque bueno, este escudo es parte de la armadura del cristiano, del creyente. Pero cuando Pablo habla de esto, habla en el contexto militar, obviamente. Y nunca vas a ver un soldado sin ir a la guerra sin su escudo. Como nosotros de la misma manera no podemos andar en la vida sin la fe. Por eso dice ahí, andando por fe. Porque la fe no solamente sí nos permite obtener cosas, pero también nos da protección. Podemos vivir protegido cuando vivimos por fe. ¿Por qué? Pues que nos escudamos atrás de algo que es realmente impenetrable. Por eso el diablo manda estos dardos de fuego, pero se topan con este escudo y se
apagan, no penetran, no nos pueden hacer daño. La fe es algo tremendo, ¿verdad? Es algo de gran, alta protección. Entonces tenemos que ver la fe ya con una visión más amplia. No es solamente para obtener algo, una bendición, sino también vivir en protección permanente. No puedes dejar tu escudo allí en tu casa cuando te lanzas a la guerra. No puedes salir de lo que sea sin andar por fe. Porque vamos a ver resultados impresionantes, vamos a ver milagros, vamos a ver resultados. La fe provoca tantos resultados, ¿no? Como tú dices, primero pues ya no hay preocupación. Qué tremendo. Si no hay preocupación, vivimos en paz. Es una defensa en cuanto a la preocupación, Ajá. pero provoca una plataforma libre en donde no hay lugar a duda para tus sueños, para lo que quieres obtener. Sí. Porque uno de los dardos del enemigo no solo es venirte a destruir directamente en cuanto a finanzas o en cuanto a enfermedad o emociones, sino que el enemigo puede apagar tus sueños. Sí. Y los sueños vienen de Dios. Dios puede poner un sueño en tu corazón, bueno, obviamente si está conforme a su voluntad y a sus principios bíblicos. Pero el enemigo no va a querer que tengas tus sueños. No va a querer que cumplas ese deseo en tu corazón. Y ahí es donde también usamos esa fe. No hay duda. Exacto. No hay duda. Ahí está No convicción. sé cómo lo voy a lograr, pero yo sé que si yo me pongo en oración y me alineo a la palabra de Dios, Dios va a hacer que este sueño se cumpla en mi vida. Sí, sí. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento y el uso de la fe. Si nos limitamos solamente a tener una fe para obtener cosas, la verdad, el problema que vamos a tener, entonces no sabemos cómo andar, no sabemos cómo agradar, no sabemos cómo protegernos, y eso va a hacer que los dardos de fuego de Satanás van a llegar a tu vida, tus pensamientos van a ser contaminados y poco a poco tu fe va a ser destruida. Y entonces, aún lo que sabíamos obtener por un lado a través de la fe, ya no vamos a poder lograrlo. Y es tan sutil, te escucho hablar y pensé en lo que sucedió en el huerto del Edén. Sí, sí, En un momento de fragilidad, sí, Eva dudó de lo que Dios había dicho. exacto. En un momento ahí, En un momento. dejando la Y conexión. qué tremendo que Adán Sí, se unió a esa duda en vez de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Si no, eso no es lo que Dios dijo. sí, También dudó. sí. Entonces, qué sutil puede ser el engaño para alejarnos de esa fe. No estar bien armado, con el escudo bien puesto, es lo que sucede. Y cuando no tenemos el escudo bien puesto, es cuando nos hemos alejado de la palabra, nos hemos alejado de la iglesia, Sí. nos hemos alejado de congregarnos, nos hemos alejado de tener un devocional, nos hemos alejado de Dios. Pasamos tiempo más en otras cosas, en otras actividades, en lugar de cuidar este don, este regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado fe para que todo lo que Él estaba prometiendo lo podemos lograr y tener una vida agradable. Es como comer, ¿no? Es como cuando tienes hambre, te sientes mareado. Así es el alimento espiritual, ¿no? Sí. Llega un momento que dices, necesito comer la palabra porque me estoy sintiendo débil. Mi espíritu está como un poquito, sí, cansado, ¿no? Y es cuando viene la palabra, cuando estás ahí, te vuelves a alimentar, te vuelves a decir, sí, claro, Dios me dijo esto, lo creo, esto que se está pasando no tiene nada que ver. Podemos empezar a usar la fe, lo vamos a ver en las próximas sesiones, pero la fe puede servir también de filtro y empezar a analizar todo con el contenido que tenemos en nuestra fe, que es la fe
fe tiene un contenido de palabra, de promesas, tiene un contenido a través también de los pactos de Dios para con el hombre. Hay tantas cosas que podemos vivir, que podemos disfrutar en esta tierra a través de la vida de fe. La vida que a lo mejor la gente te dice, yo te veo muy irresponsable, no te preocupa nada, ¿verdad? Pues no. Porque tengo al omnipotente que está preocupado por Así mí. es. Porque yo le entregué mi vida. Yo lo hice Señor y dueño de mi vida, Aleluya. de todo lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser conforme a lo que Él quiere que haga, a su voluntad, con su agenda. Por lo tanto, obviamente no estoy preocupado. Amén. Pero la vida de fe es la vida la más seguro, la vida donde no hay riesgos, la vida donde no hay peligros, la vida donde conoces el fin desde el inicio. Eso es lo que realmente aprendemos en este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de vida de fe. Vamos a cerrar este día porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir en la próxima sesión y recuerdan siempre en victoria.